Y curiosamente, a veces incluso me han dicho que es raro cómo hablas así o actúas así para ser pastor. Incluso a veces los mismos mundanos, con ciertas declaraciones, dicen, ay, pues tú no eres como la mayoría, que yo he ido a tal y no lo voy a escuchar hablar así. Y parece como que empaticen en cierta forma y todo. De hecho, en mi trabajo, la mayoría de los que me han escuchado, muchos han dicho, algún día iré a escucharte. Entonces, hay a veces declaraciones que pueden empatizar mías con el mundo, incluso con los cristianos pueden verlas un poco mundanas, de ser poco cristianos. Pero curiosamente, otras veces, con otras declaraciones que tengo, otras convicciones que tengo de fe, otras formas de actuar, esas mismas personas me ven demasiado estricto, demasiado espiritual, demasiado querer ser santo, algo muy imposible lo que yo estoy diciendo. Eso es los mismos cristianos. Si me escuchan los mundanos me ven muy raro. Y claro, yo me hacía la siguiente pregunta y es, ¿cómo puede ser que para las mismas personas pueda parecer a veces muy mundano con unas cosas y otras veces pueda ser muy espiritual? Y observando muchas cosas dentro del cristianismo, me he dado cuenta de que muchísimos creyentes son capaces de hacer sacrificios enormes, muy grandes, por fidelidad a Dios. Perder cosas suyas, perder de lo suyo, cambiar cosas importantes y muy drásticas, giros muy drásticos en su vida. Y eso impresiona mucho a la gente. Pero luego, esas mismas personas descuidan cosas mucho más básicas. Cosas que no solo deberían existir en un cristiano. Son cosas a veces tan básicas que las tienen los mundanos con los que me rodeo. Pero no las encuentro en un cristiano que ha sido capaz de hacer una cosa que no soy capaz de hacerla yo. Pero luego no tiene lo básico que tiene el mundano. Santo es su nombre. Y voy a poner un ejemplo más concreto para que me entendáis. Conozco la historia de un pastor anciano que sigue pastoreando hoy en día. Y cuando este pastor era joven empezó a predicar, a servir en la iglesia, pero el responsable de aquella época le dijo que tenía que abandonar el ministerio si no abandonaba el negocio que él tenía. Si quería seguir pastoreando tenía que abandonar su negocio. ¿Qué negocio tenía? Un restaurante. Y claro, en ese restaurante, pues entre comida, pan, los básicos que hay en un restaurante, pues vendía alcohol, alguna cerveza, alguna botella de alcohol. Y el responsable de aquella época le dijo que no podía tener un pastor, un restaurante donde se venda comida y alcohol, porque puede haber gente que vaya y, con perdón de la palabra, pues se pase de alcohol, se emborrache, y eso no quedaba bien en un pastor. Entonces, este hombre dejó su negocio y por querer servir a Dios y pastorear, tuvo que empezar de cero y hacer un reseteo. Es decir, ya no podía trabajar y ganarse la vida como él estaba acostumbrado, sino que tenía que empezar de cero si quería pastorear y servir al Señor. Y ese testimonio, claro, eso impacta, es lo que hablaba antes, son giros muy drásticos y muy grandes que no todo el mundo es capaz de hacer. Y esta persona, este hombre anciano, lo cuenta orgulloso porque, claro, lo dejó todo por el Señor, por servir a Dios. Pero hoy en día, ese mismo pastor pastorea en una iglesia donde hay personas fieles de toda la vida que cada vez bajan menos a los cultos. ¿Por qué bajan menos a los cultos? ¿Porque ya se han cansado del evangelio después de 40 años? No. Porque resulta que este hombre se pasa a la hora de hablar en los púlpitos, habla desmedidamente, habla sin respeto y tiene la costumbre de avergonzar a las personas mientras administra. Claro, la gente cuando va se siente incómoda. ¿Por qué? Porque a los que aún no le ha tocado que lo avergüence y lo afrente, tienen miedo de cuándo va a llegar esa tarde. Y los que ya le han tocado prefieren ir fallando algún culto para que no les vuelva a pasar. Entonces, pensé yo, reflexionando y meditando en esto, quizá yo no soy capaz de renunciar al restaurante en su caso. Si yo fuera él, si a mí me hubieran dicho lo mismo y soy yo el que tiene ese negocio,
tal vez yo no hubiera sido capaz de renunciar a un restaurante porque creo que no estoy pecando ni estoy haciendo nada indebido, sino que la culpa es de aquel que quiera usar el alcohol de una mala manera. Entonces yo no sería tan espiritual, tan cristiano, para poder dejar ese bar. Y por esas cosas algunos dirán, ay, pues tú para ser pastor no eres capaz de hacer eso, o tú para ser cristiano no eres capaz. Y ahí es donde a lo mejor se pueden ver esas cosas que aparentemente aparecen mundanas. Pero sin embargo, aunque no sería capaz de abandonar mi negocio, sí sería capaz de hacer lo básico. De que la gente no me tenga miedo cuando predico. De respetar al anciano, al niño, al mayor. De que la gente, si no quiere pasar el culto, sea porque no le gusta mi forma de pastorear, mi forma de predicar, pero nunca porque le tengan miedo a que yo no tengo respeto. Lo básico lo tengo. Tal vez no soy capaz de renunciar a un negocio, pero lo básico lo tengo. Podría respetar a la gente. Gloria a Dios. No sé si llenaría la iglesia porque evangelizar es muy difícil, lo vemos hoy en día, que casi ninguna iglesia se va llenando porque evangelicemos, sino más bien porque las familias crecen. A lo mejor no llenaría la iglesia, pero tampoco la vaciaría y haría que el que lleva toda la vida en el Señor se aleje. Haría lo básico, tal vez no lo drástico. Y pensando en todo esto, me acordé de Jesús. Porque Jesús también parecía extraño para los religiosos de su tiempo. A veces parecía demasiado mundano para ellos y otras veces demasiado santo. Y entonces entendí que quizá el problema no es de Jesús, quizá el problema es de la manera en que nosotros entendemos cómo es la santidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. A Jesús lo llamaron pecador, con todas las palabras. Pecador, le dijeron directamente, ese que te ha sanado a ti, que eres ciego de nacimiento, ese es pecador. Pecador ya sabemos lo que es, mundano a más no poder, un pecador. Y los religiosos de su tiempo le dijeron pecador porque sanó a un ciego de nacimiento. Lo llamaron comilón y bebedor de vino, amigo de pecadores, porque según ellos aprobaba la conducta de los recaudadores de impuestos que sentaba a su mesa. Lo criticaban porque sus discípulos no ayunaban y decían, tus discípulos no ayunan, tus discípulos no se lavan las manos para esta ceremonia, tus discípulos arrancan las espigas en el día de los reposos. Entonces a Jesús muchas veces lo trataban de pecador, de mundano, de blasfemo, de lo peor. Pero luego veían a un Jesús, esas mismas personas que le debían mundano, luego lo veían hablar de cosas que eran demasiado santas, muy difícil de cumplirlas. Esas mismas personas que decían que mundano eres Jesús, luego veían a un Jesús muy radical, muy santo, que predicaba, nadie entrará al reino de los cielos si no tenéis una justicia superior a la de los escribas y los fariseos. Jesús cambió el no matarás por el no te enojarás. Él cambió el no cometerás adulterio por el no mirarás para codiciar. Él priorizó el perdón antes que la ofrenda. Él cambió el no jurarás falsamente por el tú sí sea sí y tú no sea no. El ojo por el ojo lo cambió por cambiar la otra mejilla. El odia a tu enemigo lo cambió por ama y ora por tus enemigos. Amén. Santo es su nombre. Amén. Los confundía a todos. Lo mismo parecía el comilón bebedor de vino, pecador, el que no ayunaba a sus discípulos, el mundano, que lo mismo decía un mensaje que dice, si quién entonces entra al reino de los cielos y quién actúa como estás diciendo que actúas. Te estás pasando de santo. Santo es su nombre. Amén. Gloria a Él. Amén. Y es que Jesús no criticaba que los fariseos hicieran esfuerzos por Dios. Jesús no criticaba que quisieran vivir apartados o ser disciplinados. Lo que Jesús intentaba enseñarles era que habían aprendido a darle muchísima importancia a ciertas cosas, mientras descuidaban otras que eran muchísimo más importantes para Dios. En Mateo capítulo 23, versos 23 y 24 dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Estas son las cosas que deberían haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías de ciegos
que cuelan el mosquito y se tragan el camello. De aquí saqué el título que os dije al principio. Jesús, el mundano que cuela el camello, y el santo que no traga el mosquito. Lo puse al revés. Porque para los religiosos, Jesús parecía exactamente al revés. Parecía un hombre que se tragaba el camello. ¡Qué mundano eres! ¿Cómo permites eso? Porque permitía cosas que para ellos eran muy grandes, muy fuertes. Como he dicho antes, ¡ay, un pastor y vende, un restaurante vende alcohol! ¡Uf, es un camello! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué mundano! Comía con pecadores. Jesús hablaba con gente rechazada, sanaba en el sábado. Sus discípulos no ayunaban como ayunaban ellos. No seguían las normas religiosas que para ellos eran intocables. Y por eso pensaban, este hombre no viene de Dios. Pero al mismo tiempo Jesús era tan santo que no dejaba pasar ni un pecado tan pequeño como un mosquito al corazón. No toleraba el orgullo, la hipocresía, la falta de amor. Y nosotros muchas veces somos así, somos iguales, porque hay gente que no se habla con alguien del culto, pero sin embargo el culto nunca se falla. Yo he visto gente así, gente que lleva años sin hablarle a alguien del culto, pero el culto no falla. Y así sabes cómo somos, como el sacerdote y el levita, que da más importancia al templo que a las personas que hay en el camino. Estas dos personas que dicen públicamente los días que ayunan, oh, llevo 3 días ayunando, 4 días ayunando, pero me he dado cuenta que no me hace falta a veces ni hablar con ellos porque me fijo en sus miradas y hasta en sus miradas siguen juzgando a los demás. Si vemos que un hermano escucha música del mundo, madre mía, qué mundano, se nos encienden las alarmas. Y entonces recuerdo cuando David tuvo hambre. David en el Antiguo Testamento un día tenía hambre, estaba siendo perseguido y llegó al tabernáculo pidiendo comida. Pero no había un pan común, es decir, no había comida. La única comida, los únicos panes que habían eran los de la proposición. El pan sagrado. Y David comió de los panes sagrados que solamente podían comer los sacerdotes. Eso no era correcto. Solo eran para los sacerdotes, era el pan sagrado. Por eso cuando llega el sacerdote dice, es que no tengo pan común para darte, no hay comida. La única comida es el pan de la proposición, eso es sagrado. Pero le dio de comer el sacerdote y David comió. Y años después Jesús usa el mismo ejemplo de David para defender a sus discípulos cuando los religiosos lo acusaban por arrancar las espigas el sábado, porque el sábado lo tenían como algo sagrado también. ¡Aleluya! ¿Sabes? Dios hizo lo sagrado para las personas. Dios, las cosas sagradas para Dios son menos importantes que las personas. Para Dios es más importante una persona que el acto en sí sagrado. Y claro que lo sagrado debe respetarse. Claro que lo apartado para Dios no debe de hacerse común, de hacerse rutina. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que lo sagrado, el venir al culto todos los días, la Santa Cena que hacemos todos los domingos y hoy nos toca, todas esas cosas no tienen que ser algo común y no darle valor y por dejar de, pues me voy a tomar un vino y me voy a tomar un pan y esto. No, hay que darle el valor que merece. Hay que tener conocimiento de lo que estamos haciendo, hay que darle valor a congregarnos. Claro que sí, lo sagrado que nunca se nos haga común. Pero te voy a decir algo. A veces, aunque esas cosas no deberían de hacerse, a veces hay cosas que lo sagrado debería ser común. Y te lo voy a explicar. Porque Jesús dijo, lo sagrado es más importante que las personas. Y lo que es apartado para Dios no debe hacerse común por rutina, por dejadez, por no valorar las cosas como he dicho. Pero dijo Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Y hoy he aprendido algo, iglesia, que me hacía mucho bien en la casa, y es que solamente la justicia, la misericordia y el amor tienen la autoridad delante de Dios para hacer algo común, hacer común algo sagrado. Santo es su nombre. Lo vuelvo a repetir, solamente la justicia, el amor, la misericordia puede conseguir que lo sagrado entonces se vuelva común. Nunca puedes tomar el culto por común, porque siempre vamos, o siempre me tomo la Santa Cena.
No, si lo tomas así por común, es por dejadez tuya. Pero sí que el culto, la Santa Cena, las cosas sagradas tanto que tenemos, se vuelven comunes cuando de por medio se puede hacer justicia, misericordia y amor. Por eso cuando David llegó al tabernáculo, el sacerdote tenía solamente los panes de la proposición. No había más comida para darle a David. Pero, ¿qué iba a dejar a David enmayado de hambre por no darle lo sagrado? Entonces, como no había pan común, solo había pan sagrado, el pan sagrado se volvió común para tener misericordia y bondad y generosidad y poder alimentar a David. Solamente la misericordia con otra persona, la justicia con otra persona puede volver común lo sagrado. Cuando el sacerdote y el levita pasaron de largo, había una persona que podían ayudar, pero ellos tenían que cumplir con sus actos en el templo. Sin embargo, ahí ellos dieron importancia al templo, no a la persona, pero ahí era un momento idóneo para hacer del templo algo común. Y el templo no es común, pero ahí era para hacerlo común. ¿Sabes por qué? Porque la justicia, la misericordia y el amor era más importante que ir al templo a realizar el culto. ¡Santo es su nombre! ¡Aleluya! Gloria a Él. Venir al culto es algo sagrado, pero si tú vienes al culto y no eres capaz, por ejemplo, que como he dicho antes, gente que se lleva mal en el culto y no eres capaz de reconciliarte con tu hermano, no te habla, el culto se convierte en algo común, porque la misericordia de Dios te está pidiendo con esa persona que te reconcilien. Eso se vuelve más sagrado que venir al culto. Santo es su nombre. Por eso Jesús dijo, si estás delante del altar, si vienes a presentar tu ofrenda, eso es lo sagrado, eso es lo normal, presentar la ofrenda. Pero dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda. Sal de ahí. Dice, y primero reconcíliate con tu hermano y después vuelve. ¿Te dais cuenta? Jesús dijo, después vuelve a presentar la ofrenda. La misericordia ha cambiado la prioridad de valores, pero no te ha eximido, no te ha librado de seguir cumpliendo con lo sagrado. Amén. Gloria a Dios. Lo sagrado, lo primordial era dar la ofrenda. Pero claro, dice, si te acuerdas que tienes algo en contra de alguien, ha cambiado los valores. Ahora lo más sagrado no es la ofrenda, ahora lo más sagrado es que te reconcilie. Si vienes al culto es lo más sagrado, pero si hay cosas que tienes que arreglar antes, el culto es común y no te va a servir para nada, vas a venir al culto para nada. Porque ahora lo sagrado es que te reconcilien. Una vez que te reconcilies, vuelven otra vez los valores y el culto sigue siendo lo sagrado. Entonces debes presentar tu ofrenda, entonces debes seguir cumpliendo con lo sagrado. Entonces, lo sagrado es importante, sí, mientras la justicia y la misericordia no te llaman a hacer otra cosa. ¡Santo es su nombre! ¡Aleluya! Sin embargo, nunca algo común, como he dicho, escuchar música del mundo, otras cosas, nunca unas cosas de esas comunes, tendrá autoridad para hacerse algo sagrado. Porque hay gente que de las cosas comunes te dice, pues si tú haces esto ya no eres cristiano, si tú haces esto ya no te salvas. No, no se puede hacer de algo común algo sagrado. Santo es su nombre. Amén. Aleluya. Porque hay actos que son muy grandes, pero no se parecen al corazón de Cristo. Sin embargo, hay actos que a veces son muy sencillos, muy simples y que pasan desapercibidos, pero están llenos del amor, de la humildad y de la misericordia de Dios. Amén. Aleluya. Y a veces no entendemos que lo que descuidamos es a lo que Jesús verdaderamente más le importa. Porque a veces descuidamos que cosas como mentir para salir del paso. ¿Cuántas veces usamos mentiras para salir del paso? Aprovecharse de alguien o de una norma que está establecida para tus propios intereses. Tener la conciencia tranquila de dejar que algún hermano haga algo que tú no quieres hacer. Todas esas cosas pasan. Hay gente que tiene la conciencia tranquila, no le apetece hacer algo y dice, pues si este lo hace, que lo haga él. Y eso es malo, pero tiene la conciencia tranquila. Esas cosas son las cosas básicas que mira Jesús. No, yo voy a abandonar un negocio, no. Esas cosas. Santo es su nombre. Hay personas que humillan a otro hermano, y lo disfrazan. No, es broma.
Otros que critican a gente porque están en un corro y no tienen conversación. Y pues vamos a despellejar a este. Y como no tienen conversación empiezan a criticar. Esas son las cosas que valora Jesús. Dirigirte a alguien sin amor. Que te está hablando alguien y no le estés prestando atención, no le estés escuchando. Cosas tan básicas como esas son las que Jesús mira. Hay gente, me he dado cuenta también que hay gente que tiene miedo de algunos cristianos de acercarse, de hablarle. ¿Por qué? Porque no sabes cómo le van a pillar ese día. Hay gente que hay hermanos que le tienen miedo a otro hermano. Ay, a ver, no sé si decirle esto, no sé si hoy estará bien, o hoy estará simpático como otro día, o hoy estará más con el pie izquierdo. Esas cosas son las que mira Jesús. Santo es su nombre. Al pastor que os he hablado antes no le dejaban predicar si tenía un restaurante en el que se vendiera alcohol. Por si se pasaban de alcohol y se emborrachaban. Pero si un cristiano, ahora con esto, por la forma de pensar que tenemos muchas veces, entonces si un cristiano tiene un supermercado y vienen recurrentemente a comprarle diabéticos con azúcar, gente que padece de colesterol, entonces si compran comida que no deben los diabéticos, las personas que sufren de colesterol, ¿qué pasa? Que el cristiano que tiene un supermercado o una tienda se convierte en un asesino si luego al diabético le da un viaje y se queda en el sitio, o al que tiene colesterol le da un infarto por la noche porque le ha comprado cosas con mucho azúcar, pasteles, o le ha comprado carne y le ha subido el colesterol y le ha dado ahí un infarto. ¿Es culpable el que tiene el negocio? No tiene ninguna culpa. Santo es su nombre. Y hay un montón de familias, sin embargo, cristianas, que cobran, como ya sabemos, las pagas que hoy en día hay. Eso hay un montón de familias que las cobran. Y el que de verdad cobra esa paga, tengo que decirlo, es así. El que de verdad cobra esa paga, sin mentir, verdaderamente las pasa canutas. La otra vez estuve hablando con una persona que cobra esta paga y estábamos discutiendo sobre eso. Y claro, a veces son las cosas que dejamos pasar. Las cosas que verdaderamente son camellos, pero nosotros decimos son mosquitos. Y esas son las cosas que dejamos pasar, pero el que verdaderamente cobra esas pagas que hoy en día hay en el gobierno, el que verdaderamente las cobra las pasa canutas. El que cobra eso cumpliendo los requisitos de verdad, sin mentir, no pasa el fin del mes. Tiene que irse a la casa del padre, de la madre. He visto porque son muy pocas personas las que los cumplen los requisitos de verdad. Y no pasan el mes con eso. Pero ¿qué pasa? Que lo que realmente se hace con esas cosas es tenerlo como un segundo ingreso. Como un segundo ingreso para vivir mejor. Y para hacer eso necesitas mentir, necesitas engañar. Esas cosas sí que son pecado. Esas cosas sí que son para dejarlas. Santo es su nombre. Pero ¿qué resulta en esta cosa? Que es un pecado que beneficia mucho. Entonces ya cambia. Porque cristianos que tengan restaurantes, ¿cuántos hay? Pocos. Entonces cuando tengan un restaurante, puede decirle, hombre, son cristianos, tío, deja el restaurante. Si otro tiene, yo que sé, un supermercado, como he dicho antes, déjalo, que si alguno viene con colesterol y te compra, eres un asesino, no eres cristiano. Pero ¿quién dice que dejen las pagas? Si las tienen todos. Porque el pecado, cuando lo compartimos mucho, nos benefician a mucha gente. Y entonces cuando el pecado lo compartimos todos, es algo muy común, ¿sabes qué pasa? Que es inofensivo y nos hace gracia. Pero a Dios no. A Dios no le hace gracia el pecado que compartimos muchos. Dios no pasa, es tan santo que no pasa ni un mosquito. Dios quiere la santidad limpia. Por eso dice la palabra de Dios, dicen las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, verso 8. Los de limpio corazón verán a Dios. Porque Dios no es que pase los camellos, es que lo que nosotros consideramos muy grande camello, para Dios son tonterías, son cosas que nosotros nos sacamos de la manga. Pero lo que Dios no pasa es que Dios no pasa ningún pecado, por pequeño que nosotros tengamos, no lo pasa Dios por alto. Dios es santo.
Y Dios tiene una mirada diferente a nosotros, iglesia. Jesús en aquel tiempo, ¿saben lo que parecía? Lo que he dicho en el título, porque el título es una mentira que he dicho sobre Jesús. Parecía tragarse el camello. Jesús parece que se tragaba el camello, parecía mundano, pero ¿saben lo que realmente era? Era el único que no dejaba entrar ni un mosquito de pecado, por pequeño que fuese al corazón. Ese era Jesús. Jesús no deja ni esto de pecado, iglesia. Pero a veces nosotros cambiamos los valores. Y Dios no quiere que cambies los valores. Dios no quiere que te sacrifiques mucho en cosas que total estás perdiendo el tiempo. Aquel perdió un negocio a lo mejor que le iría de lujo. Y se tuvo que ver vendiendo a lo mejor las cosas y ganaba menos dinero. ¿Para qué? Le hizo caso a otro gitanico que como él jamás iba a tener un restaurante, se perdió de tener un buen negocio. No te esfuerces tanto en cosas que para Dios no son tan necesarias. El Señor no se mete en tu vida, pero sí se mete y es muy radical, es muy estricto con las actitudes del corazón. Jesús es flexible con lo que quieras decidir en esta vida. Jesús quiere que disfrute. Jesús quiere que viva la vida feliz. Jesús, cuando Dios hizo el huerto de Edén, hizo muchos árboles. Me gustaría saber cuál era el número, porque no lo sé. Pero imagínate en el huerto de Edén, Dios cuando hace la cosa la hace bien y la hace a lo grande. Dice que cuando terminó todo aquello dijo que era bueno y agradable de ver. Imagínate 100.000 árboles. Y dice, de este podrás comer, este tiene un sabor, este tiene una vitamina, este tiene una grasa, este tiene un sabor más fuerte, este es uno más suave, y había de todos los colores ahí para disfrutar. Dice, pero mira, Dan, lo único que he tenido que de los 100.000, no toques este. De lo demás, disfruta todos los días. Dios quiere que disfrutes y seas feliz en esta vida. Claro que sí puedes hacer muchas cosas, pero nunca pases ni lo mínimo de pecado que sabes que a Dios no le agrada. Nunca intentes convencerte a ti mismo de un pecado que te beneficia, porque somos rápidos en juzgar los pecados de otras personas, que a nosotros ni fu ni fa, deja el restaurante, va, y no era mi pecado. Pero luego para tus propias cosas, como son pecados que te benefician, como son pecados que hace el fulanito y hace el menganito, a mí me da fuerza para decir, bueno, el Señor sabe mis cosas, el Señor ve mis circunstancias, pero no hay ninguna perspectiva, ni así, ni para allá, que Dios diga, a ver, a mí así es pecado, pero si lo pongo así en su situación, ahora es bueno. No, para Dios en todas las perspectivas, lo malo es malo y lo bueno es bueno, y lo que no le agrada jamás le va a agradar. Por eso quiere que sus hijos sean santos, como eres santo, sean limpios, como eres limpio. Jesús quiere santidad para la iglesia y quiere que en este tiempo la iglesia discierna qué es lo bueno y qué es lo malo, que se esfuerce y se dedique en lo que verdaderamente le agrada a Él, y sean capaces de rechazar lo más mínimo de esta vida que no merezca la pena y no le glorifique a Él. Amén. Aleluya. Santo es su nombre. Así que recordarte, iglesia, lo que Jesús dijo que no olvidáramos: la justicia, el amor y la fidelidad, la misericordia. Aleluya. Porque sabes, esas cosas nunca las vas a poder tener con Dios. Con Dios no puedes tener misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no tiene miseria. Entonces yo no puedo ser misericordioso con Dios, al revés. Él la tuvo conmigo. Él la tuvo contigo porque nosotros teníamos una miseria muy grande. Aleluya. Santo es su nombre. Con Dios no puedes tener justicia. Voy a ser justo ante el Señor y santo para Dios. No puedes ser justo para Dios. No puedes ser santo para Dios. Y dirá, ¿por qué? Porque la justicia de Él te la tuvo que dar a ti para que no fueses al infierno. Gloria a su nombre. Y no puedes amar a Dios antes que Él te amara, porque si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Entonces lo que dijo que nunca olvidáramos: el amor, la justicia y la misericordia. No podemos dedicársela y demostrársela al Señor, ni tampoco podemos demostrársela a las cosas sagradas.
Santo es su nombre. No podemos demostrárselo al culto. Ay, amo mucho a Dios y voy siempre a todo día al culto. Así no se lo vas a demostrar. Amo tanto al Señor que me voy a tomar la Santa Cena. No puedes demostrar esas tres cosas que dijo Jesús ni con sus cosas sagradas ni a Dios. La única forma de demostrarlo es a las demás personas. Por eso cuando David fue al tabernáculo, el sacerdote tenía el pan de la proposición y no podía decir, no, yo amo tanto al Señor que el Señor dice que los panes de la proposición son santos y sagrados. Entonces no se los voy a dar a nadie. Padre, para que veas que soy un sacerdote de categoría y fiel, el David se va a caer desmayado de hambre y esto que es sagrado lo dejo aquí. Pues no demostraría que ama a Dios. ¿Cómo demostró que amaba a Dios? Convirtiendo el pan que era sagrado, que era verdad, en algo común para satisfacer el hambre de David. La única forma de demostrar la justicia, el amor y la misericordia no es a Dios, ni con las cosas sagradas de Dios. Es con las personas que Dios amó y dio su vida por ellos, para entonces demostrarle a Dios que yo le amo, que soy misericordioso, que tengo justicia, porque me dedico a las personas que Él murió por ellas. Que Dios os bendiga, iglesia.